Sabéis que hemos empezado con unos estudios sobre Segunda de Corintios. ¿Sí? ¿Se oye? Segunda de Corintios. Y el primer estudio estuvimos en el capítulo 1, los primeros versículos, pero nos centramos en el versículo 3, que nos lo va a recordar Miguel de memoria. A ver, ¿qué dice? Bendito el Dios y Padre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia. Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Estuvimos hablando del Dios de toda consolación. Después, la semana pasada, Josué nos estuvo comentando parte de la segunda parte del capítulo 1. Había un cierto conflicto, porque parece que estaban poniendo en duda lo que decía Pablo, porque Pablo había dicho que iba a acercarse a visitarlos y no los había visitado. Y entonces algunos dudaban de si era de fiar, porque había dicho que iba a ir y no había ido. De manera que Pablo tiene que salir y decir que lo que Dios dice, Dios lo cumple, que todas las promesas de Dios son sí. ¿Cómo que sí o no? Sí o sí. Es decir, que Dios no cambia. Él había cambiado y hoy vamos a ver algo de las causas por las que Él tuvo que cambiar y no visitarlos. Pero lo que Dios dice es sí y amén. Sí, sí es sí, ¿no? Que decía Josué, sí es sí, él no cambia. Ahora, hoy vamos a entrar en un pasaje. A continuación, veremos los dos últimos versículos del capítulo 1 y los primeros del capítulo 2. Es un pasaje que vamos a titular de esta manera: reafirmando el amor a través del perdón y del consuelo. Reafirmando el amor a través del perdón y del consuelo. En este texto que vamos a considerar hoy, vamos a ver que el apóstol Pablo transmite sus sentimientos, sus emociones, la situación por la que ha pasado y por la que está pasando. Y entonces él va a manifestar en este pasaje que ha habido tristeza. Es un término que utiliza varias veces: tristeza, entristecer. Él ha pasado por momentos de mucha tristeza, ha pasado por momentos de aflicción, por momentos de angustia del corazón. Y todo eso es algo que le ha producido la visita que tuvo en su momento a Corinto. Es decir, a una iglesia que él había formado. Sin embargo, él pasa por momentos de tristeza, de angustia, de aflicción. Pero no se queda ahí. Él reconoce que esa situación han atravesado en su vida, pero él, frente a las resoluciones que está planteando y que la Iglesia finalmente ha considerado, después de derramar muchas lágrimas, invita al perdón y al consuelo. Es decir, que es verdad que en la Iglesia podemos tener conflicto, podemos tener problemas, puede haber aflicción, pero Pablo lo que va es a señalar que tiene que buscarse el perdonar y el consolar. Vamos a verlo hoy un poco con detenimiento. Ya sabéis que Pablo escribe, y cuando leemos el texto que nos escribe Pablo siempre hay que hacerlo al menos estas veces, ¿no? Estas veces, porque si queremos enterarnos de algo hay que empezar a contar con los dedos varias veces. Hemos de leer el pasaje, lo hemos de leer detenidamente, lo hemos de escribir. Podemos utilizar más de una versión si queréis, pero conviene escribirlo, porque a la vez que lo escribes, una vez u otra vez, te vas dando cuenta del contenido
lo vas haciendo despacio, vas separando las líneas y creo que es una manera que podemos centrarnos mejor en lo que nos dice el texto bíblico, ¿de acuerdo? Entonces, ahora lo vamos a leer, lo vamos a proyectar aquí y lo vamos a leer. Pero antes de eso, para que nos situemos, vamos a ver un poquito cuál había sido o cuál es la trayectoria que encontramos entre Pablo y la iglesia de los Corintios. Luego vamos a buscar al final aplicación para nosotros como iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un poco cómo funcionó Pablo y la iglesia de los Corintios. No sé si se ve bien. ¿Se ve? Bien. En primer lugar, Pablo, en su segundo viaje misionero, acudió a Corinto. Después de salir de Atenas, acudió a Corinto. Y allí predicó el Evangelio en la sinagoga y después empezó a predicar a los gentiles cuando ya salió de la sinagoga. Eso era una forma frecuente de actuar de Pablo. Primero iba a los judíos en una ciudad, predicaba a los judíos, algunos de ellos se convertían, algunos prosélitos se convertían, algunos temerosos de Dios que acudían a la sinagoga se convertían, pero luego muchas veces la oposición de los judíos hacía que lo expulsaran o que se rebelaran contra el mensaje del Evangelio, y Pablo salía de la sinagoga y empezaba a predicar en otro lugar dentro de la ciudad, y allí se congregaban o se reunían los que habían creído y los que tenían interés en conocer el Evangelio. ¿Sabéis cuánto tiempo estuvo Pablo en Corinto la primera vez? 1 año y medio. Es decir, que estuvo trabajando bastante. No es que estuvo 15 días o unas vacaciones. Estuvo 1 año y medio allí. Fundó la iglesia de Corinto, una iglesia grande, muy diversa, porque además Corinto era una ciudad portuaria de alguna manera, era una ciudad de mucho tráfico y había pues población muy distinta, ¿no? Como nos ocurre ahora en la mayoría de nuestras poblaciones, y de culturas muy diversas. Pues allí se formó una iglesia y él luego pasó por Éfeso, de camino hacia Cesarea, de Cesarea a Jerusalén, Jerusalén, Antioquía de Siria, que es de donde la iglesia le habían enviado. Ahí concluyó su segundo viaje misionero. Y después, yendo por la parte de lo que ahora es Turquía, fue a Frigia, a Galacia, y ya en Asia Menor, se quedó en la ciudad de Éfeso. Y allí estuvo, dice la Escritura, 3 años. Bueno, en ese tiempo de Éfeso es cuando él recibe noticias de Corinto. Y os acordáis, está en la primera carta de los Corintios. Y en la primera carta de los Corintios hay un poco de todo. Habían bandos. Yo soy de Pablo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo de Cristo. Había un hombre que convivía con la mujer de su padre en fornicación, ¿no? Habían personas de los creyentes que habían echado a los tribunales civiles y romanos a otros creyentes. Había gente que cuando se reunían para celebrar el culto se pegaba una jarta de comer mientras otros no tenían nada. Había algunos que se emborrachaban en la cena del Señor. Es decir, habían reuniones en las que se ponían ahí a hablar en lenguas, nadie sabía lo que se decía y parecía que estaban todos como poseídos de algo, ¿no? Así que Pablo tuvo que estar dirigiendo y ordenando muchas cosas que estaban mal. Él escribió esa primera carta, la envió, y parece ser, por cómo encontramos algunos textos, parece indicar que él recibe nuevamente noticias de Corinto y ve que las cosas, algunas de ellas no han mejorado, sino que están peor. Y entonces él, en una visita corta, visita a los corintios por segunda vez. De esto no tenemos en la Escritura una constancia así literal, pero parece que visita por segunda vez y allí recibe unos disgustos muy grandes. Hay quien se le opone, hay quien posiblemente lo ridiculiza o lo pone en mucha aflicción, ¿no?
Y Pablo decide salir de la iglesia de Corinto y volver otra vez a Éfeso. Y estando allí en Éfeso, y reflexionando, y con mucho dolor y lágrimas y aflicción, decide escribir una carta. Esa carta tampoco la tenemos. Y esa es lo que llaman la carta severa, una carta fuerte, ¿no? Poniendo de relieve que alguna cosa allí no está bien. Seguramente había habido un enfrentamiento de alguien contra el apóstol Pablo, ¿no? Y entonces él escribe a la iglesia y les presenta que la situación, cómo es la situación, que esa situación ha de corregirse y ha de cambiarse y que eso no está bien. Esa segunda carta tampoco la tenemos. Vuelve a recibir Pablo noticias y en esas noticias parece que sí que ha habido un cambio de esa situación. Y entonces él escribe la segunda carta. Y el texto de hoy está relacionado con esta misma situación, para que nos entendamos, porque si no a veces no lo vamos a entender. Así que, resumiendo, Pablo llega a Corinto, establece la iglesia, está 1 año y medio, finalizando casi el segundo viaje misionero, sale después, con el tiempo se establece en Éfeso, recibe noticias, escuchado por los de Cloé, Fortunato y Acaico y varios que parece que les han visitado, les han dicho, oye, que la iglesia está pasando estas cosas. Escribe la primera carta, en algún momento decide visitarlos y la cosa se pone muy mal, se regresa posiblemente de nuevo a Éfeso y allí escribe la carta severa, esa carta que no tenemos, tratando de poner orden allí. Y cuando él vuelve a recibir noticias de que parece que esa situación concreta se ha arreglado, entonces él escribe 2 de Corintios, que sería la tercera carta, que es la que tenemos nosotros, ¿vale? Y planifica, porque en 2 de Corintios así aparece, planifica volver a ir, que sería ¿cuál? La tercera vez. Ahí al final de la primera de 2 de Corintios dice, iré por tercera vez a vosotros, ¿eh? Es decir, que sí que había habido una segunda vez, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver el texto, vamos a leerlo. Lo vamos a leer despacito. Esta es la versión de las Américas. Vamos a prestar atención a lo que decimos, luego vamos a ir pasaje a pasaje. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he vuelto a Corinto. Le habían acusado antes de que había dicho que vendría y no había venido. ¿Estás faltando a tus palabras o qué pasa? ¿Estás mintiendo? Por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corinto. No es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Pero en mí mismo, esas tres frases son como un paréntesis entre la primera parte y la siguiente. No he ido a vosotros por ser indulgente y ahora vuelve a conectar. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Pablo, parece esto un trabalenguas, ¿no? Carmen, ¿lo entiendes? Es un poco... Y esto mismo os escribí, esta parece ser es la referencia a la carta severa, para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Es un poco trabalenguas, ¿verdad? Un poco de mi tristeza, la alegría, la tristeza de lo que me tiene que alegrar. Bueno, esto no se entiende bien. Ahora, luego vamos a entrar. Seguimos. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, ¿os acordáis que dijimos tristeza, aflicción y angustia de corazón? Os escribí con muchas lágrimas, esta es la carta, ¿no? Os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros,
sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. A veces podemos decir cosas desde el corazón, con tristeza, pero no buscando el hacer mal, sino el buscar el bien del otro, ¿no? Para expresar que amamos, que nos interesa el otro. Pero si alguno ha causado tristeza, y si había alguno que le había causado mucha tristeza, no me la ha causado a mí, no es que no se la ha causado a él, sino ahora va a explicar qué, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es decir, el problema no había quedado entre Pablo y una determinada persona, sino que había trascendido y había afectado a todos. ¿Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría? O sea que ahí ha habido una reprensión, como dice otras versiones, ha habido un castigo, ha habido una acción para corregir algo que no estaba bien. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. Ha habido un castigo, ha habido un arrepentimiento, y por lo tanto Pablo dice ahora debería haber un perdón y un consuelo. No sea que en alguna manera esta persona, sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. Tenían que afirmar que amaban al hermano que había errado. ¿Cómo? Perdonándolo y consolándolo. Perdonándolo y consolándolo. Pues también con este fin os escribí, para poneros a prueba y ver si sois obedientes en todo. Si es verdad que ha habido esta actitud de escuchar lo que os tengo que decir. Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que he perdonado, si algo he perdonado, y sí que había perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides. Ahora luego veremos lo que hace Satanás, ¿no? Lo que intenta. ¿Cuáles son sus ardides? ¿Cuáles son sus maquinaciones? Bien, el apóstol ha sido acusado entonces de no cumplir con su palabra, ¿verdad? Y entonces los que se le oponen, no sabemos quién era esta persona de la que él habla. Podría ser cualquiera de los que ya nombró sin dar nombres en la primera epístola, o alguna otra persona que se le enfrentó, ¿no? Cuando estuvo él. No lo sabemos, pero de alguna manera está la duda de si Pablo es un auténtico apóstol, si es una persona de fiar, porque dijo que iba a venir y no vino, ¿no? Así que este es el pasaje donde él va a explicar por qué no fue. Entonces, el texto empieza así: mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. ¿Qué indica esta primera frase? ¿Alguien le suena a Dios pongo por testigo? A los más mayores os sonará, ¿verdad? Porque es una frase de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó. Es una película que tuvo el Oscar a la mejor película. Es una película antigua, de 1939. Pero ahí aparece una escena que ella dice, a Dios pongo por testigo. ¿Qué quiere decir a Dios pongo por testigo? Que no volveré a pasar hambre, dice ella, ¿no? Bueno, es una frase que repite eso 2 o 3 veces, esa frase. Pero la que se queda conocida, digamos, es esa última, ¿no? A Dios pongo por testigo que no volveré a pasar hambre, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir a Dios pongo por testigo o yo invoco a Dios como testigo? Está diciendo, lo que voy a decir, pongo a Dios como un testigo de que lo que voy a decir es verdad, ¿no? Es como si Dios estuviera aquí delante y lo que yo os voy a decir lo digo en presencia de Dios mismo. Esto era una frase que solía utilizar el apóstol Pablo cuando quería enfatizar algo
con rotundidad o con solemnidad o darle fuerza a lo que quería decir. Y de hecho lo dice en otras ocasiones, algo muy parecido. Lo vamos a ver ahora. Mira, en esto dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma. En Filipenses 1:8 dice, Dios me es testigo. Y ahí la declaración es, ¿sobre qué? Sobre cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. O sea, él enfatiza qué importante era amar a los hermanos, ¿no? En Romanos 1:9 dice, Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Tenía una actividad intercesora por los romanos, a los que aún no había visitado. En 1 de Tesalonicenses 2:5 dice, porque nunca usamos las palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Y en 1 de Tesalonicenses 2:10 dice, vosotros sois testigos y Dios también. ¿De qué? De cuán santa, justa e irreprochablemente nos comportamos con vosotros los creyentes, ¿no? Así que Pablo, cuando quería poner un énfasis especial de algo relevante, él usaba esta expresión, Dios es testigo, ¿no? ¿Sabéis? Esto me suena un poco a cuando el Señor Jesús decía, de cierto os digo, cuando quería enfatizar algo importante. Elías y Eliseo utilizaban una expresión parecida. ¿Cómo decían Elías y Eliseo? Vive Jehová en cuya presencia estoy. Es decir, Dios me es testigo, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy, y decían que no vendría lluvia, o que hoy me presentaré delante del rey Acab, o que no tomaré nada de Naamán el sirio. Entonces, vive Jehová en cuya presencia estoy, o Dios me es testigo, es dar una fuerza a que lo que digo es absolutamente cierto. Así que Pablo está diciendo, ¿dudáis de mí? Pues mirad, delante de Dios a quien yo os he anunciado, voy a decir lo siguiente, como diciendo, prestar atención, no me lo invento, no lo digo a la ligera, lo he reflexionado bien, Dios me es testigo. Estaría bien que a veces nosotros usáramos eso. Estaría bien que nosotros dijéramos, mira, lo decimos, ¿no? Dios sabe, es una manera también suave de decirlo, pero Dios es testigo de esto. Pongo a Dios como testigo de que esto es así, ¿no? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dios me es testigo. Invoco a Dios como testigo sobre mi alma y ahora dice la declaración. ¿Cuál es la declaración? Que por ser indulgente con vosotros, ¿con quiénes sois vosotros? Con los corintios. No he vuelto a Corinto. ¿Cuál es el motivo que le acusaban a Pablo por no haber ido? Que era un poco veleta, ¿no? Que no era consistente. Que bueno, decía una cosa y luego se echaba atrás. Quizá tenía miedo, quizá no sabía afrontar los problemas, quizá era poca cosa. Entonces alguien así, porque hemos de confiar en lo que él nos transmite. Pero Pablo dice, delante de Dios, a quien pongo por testigo, os anuncio que si no he ido a vosotros es por ser indulgente. ¿Cuándo fue la última vez que utilizaste esta palabra? Nunca. Nunca. Quizá en alguna película, ¿no? Quizás se pedía indulgencia, no sé si en el Coliseo romano, ¿no? Para que se salvara a la persona, no se la matara, ¿no? O en los tiempos de la Inquisición, no lo sé. ¿Qué quiere decir ser indulgente? Esa es la pregunta, porque si no dicen, bueno, esto está muy bien, pero ¿qué es ser indulgente? Indulgente, si lo buscas en el diccionario, dice inclinado a perdonar. Inclinado a perdonar. Entonces, Pablo ha sido ofendido. Pablo ha sido ofendido. Ha sido puesto en duda, ha sido criticado.
Y él sabe que la situación está muy caliente. Posiblemente si va, vuelve a armarse un lío muy gordo. Y entonces él dice, no voy a volver, voy a escribir una carta. Voy a ver si los puedo hacer reflexionar sin enfrentarme y pelearme así contra ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque soy indulgente. Porque mi propósito, ¿cuál es? Poder perdonar. No quiero ganar. No quiero tener la razón. No quiero aplastar al otro. Quiero poder perdonar. Claro que tiene que haber un arrepentimiento. Pero en cuanto hay un arrepentimiento, quiero poder perdonar, ¿no? Por ser indulgente. ¿Quién es el más indulgente? Dios. Él se inclina, ¿no?, hacia nosotros con disposición a perdonar. Y lo ha hecho a través de Jesús. Y Pablo dice, yo también quiero ser indulgente. Yo estoy dispuesto a perdonar, a considerar al otro, a tenerlo en cuenta, a no ser rápido en castigar, ¿no? Quiero ser indulgente, por eso no he ido a vosotros. Es interesante eso, ¿no? No olvidemos. Es la persona que fácilmente perdona, también dice la definición, persona que fácilmente perdona las injurias recibidas. Es decir, no solamente es aquella persona que perdona el error de otro, sino que perdona el error del otro cuando el afectado por el error ha sido uno mismo. ¿Me explico? No es que yo perdono que Elsa se haya equivocado y haya roto algo. Es que Elsa me ha roto a mí algo o me ha ofendido a mí. Y yo estoy dispuesto a perdonarla. Eso es ser indulgente, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprender. No es fácil, porque normalmente cuando se nos sube a nosotros un poquito ¿verdad? Algunos sinónimos de indulgente es clemente. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Tolerante, no que tolera el pecado, sino que tolera a la persona que se ha equivocado y ha actuado mal. Benigno, comprensivo, compasivo. Es decir, alguien tierno hacia alguien que te ha ofendido. Lo contrario sería severo, áspero en el trato. O sea, aquel que si puede te da con fuerza ante tu mala acción, que no disculpas tu mala acción, pero si puede te devuelve con fuerza, ¿no? Bueno, Pablo dijo, no he ido a vosotros, no he vuelto a vosotros, no porque me he arrepentido, porque me he echado atrás, porque me he asustado, no he ido a vosotros por ser indulgente. Quédate esa palabrita, que es nueva, indulgente. Y ahora dice, no es que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que somos colaboradores con vosotros para vuestro gozo, porque en la fe permanecéis firmes. Pablo está diciendo, a ver, hermanos, yo no quiero dominaros, no quiero que la fe dependa de mí. La fe es algo que da Dios y lo da a vosotros igual que me lo ha dado a mí. Yo os he traído el Evangelio, pero la fe no la manipulo yo, no la organizo ni la domino yo, ni mis colaboradores. La fe es algo que Dios ha traído a través de nosotros. Nosotros colaboramos con Dios para traer la fe, pero la fe no nos pertenece. Estamos en el mismo nivel en cuanto a la fe. Somos colaboradores con vosotros, colaboramos con vosotros en cuanto a la fe, para vuestro gozo, porque cuando tú permaneces en la fe, esto trae gozo. Cuando tú permaneces en la fe, cuando tú permaneces en la obra de Dios, cuando tú te alegras en lo que Dios ha hecho por ti, consideras lo que Dios ha hecho por ti, tú tienes gozo, que no quiere decir que estés contento. Quiere decir que estás pleno, estás satisfecho, estás agradecido de lo que Dios ha hecho, ¿no? Y eso, cuando la fe permanece, se mantiene en el creyente, ¿eh?
Entonces Pablo dice, no, lo que os escribí, el hecho de no oír, el ser indulgente, que yo no quiero gobernar sobre vuestra fe, que no quiero que vuestra fe dependa de lo que yo digo ni de lo que yo... No, la fe es con Dios. Yo soy un colaborador más, junto con otros. ¿Sabéis? En 1 Corintios dice, ¿qué es Pablo y qué es Apolos? Somos colaboradores de Dios. Apolos, o sea, Pablo plantó, Apolo regó y Dios da el crecimiento. Es decir, la fe la pone Dios en los corazones, ¿no? No la pone Pablo, no la ponen sus colaboradores. No domina de la fe ellos. Ellos simplemente son colaboradores como somos nosotros. Animar a la fe. Y esa fe produce gozo cuando permanece. Pero en mí mismo, y ahora vuelve otra vez a lo anterior, en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Y ahora es algo interesante. Pablo había constituido la iglesia. Y era un gozo para él estar en la iglesia de Corinto. Porque eran hermanos que se habían apartado de los dioses para creer en el Señor. Eran hermanos que Dios había salvado y que él había visto la transformación. Por lo tanto, para él, que era misionero, que era evangelista, que era pastor, era un gozo tener a la iglesia con él. Pero la situación de conflicto hacía que en lugar de tener alegría de estar con ellos, le había producido tristeza y lágrimas. Y dice, si vuelvo a ir con tristeza, vosotros que deberíais ser motivo de alegría para mí, me vais a producir otra vez tristeza, yo os voy a producir tristeza, y si yo os produzco tristeza y vosotros estáis tristes, ¿cómo voy a alegrarme yo de estar con vosotros? ¿No? Entonces dice el apóstol Pablo, en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Es decir, aquellos que tenéis que alegrarme a mí, no me vais a poder alegrar porque estaréis tristes. Por eso he preferido esperar. Estoy esperando a ver si esa carta que escribí puede hacer algún efecto, Dios puede hacer algún efecto y puede cambiar la situación. Y esto mismo os escribí, para que cuando yo llegue no tenga tristeza. Pablo ha dado algún tipo de instrucción para que el día que él vaya no se encuentre en este conflicto. Esto mismo os escribí para que cuando yo llegue no tenga tristeza de parte de los que debieran alegrarme, confiando, y esta es la confianza cuando escribió esa carta que no tenemos, en todos vosotros de que mi gozo sea el mismo de todos vosotros. Es decir, si tenéis en cuenta lo que os digo y arregláis esa situación que estáis viviendo en la iglesia, que me ha afectado a mí y os ha afectado a vosotros, cuando yo vaya lo haré en alegría. Y seréis un motivo de alegría para mí, no de tristeza como lo es en este momento. Pues por la mucha, y ahora es cuando él describe cómo se había sentido, por la mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas. Está recordando el motivo por el que no ha ido, el motivo por el que les ha escrito y la condición en la que él se encontraba. Y cómo él desea que esa situación cambie para poderlos visitar de forma alegre. Os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. No siempre es fácil llevarse bien con todos, no siempre es todo bonito en la iglesia. A veces hay conflictos, a veces hay problemas, a veces hay situaciones difíciles y a veces eso trae tristeza. Pero el actuar ante situaciones difíciles que causen tristeza no quiere decir que no haya amor. A veces podemos confundir. Si me entristezco con una situación o tengo que enfrentar un problema, no quiere decir que no ame al hermano. A veces es al revés, porque amo al hermano enfrentamos el problema. Y eso nos causa tristeza. Esto es lo que viene a decir él. Él con mucha aflicción, con angustia, él estaba tocado.
El apóstol Pablo no era de metal, era de carne y hueso. Estaba tocado, una iglesia amada con la que había trabajado, se había esforzado, les había escrito, los había visitado y había salido allí hecho polvo, ¿no? Con aflicción, con angustia, escribiendo con muchas lágrimas. Pensando bien, cuando tú escribes con muchas lágrimas, escribes desde el corazón, ¿verdad? Pero con ese propósito de tratar de enmendar la situación, escribía con el corazón y escribió tratando de que Dios obrara en sus vidas para cambiar esto, ¿no? Y que conozcáis el amor que tengo para vosotros. Está alumbrando el propósito por el que escribió esa carta. Él podía haber escrito de otra manera, ¿no? Porque él había sido ofendido. Él podía haber criticado, acusado, no sé cuándo. No, él parece que escribe algo transmitiendo ese dolor y planteando soluciones, pero no para machacar a la persona que se le había enfrentado, sino para restaurarla, ¿no? Es importante eso. Si alguno ha causado tristeza, y ahora ya va a lo que ocurrió, no dice el detalle, pero lo que ocurrió es que a Pablo se le había causado mucha tristeza. Se le había opuesto a alguien de una forma muy frontal. Si a alguno ha causado tristeza, toda la iglesia sabía que Pablo se había ido muy triste. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. ¿Qué quiere decir? ¿Que no le afectó? ¿O es una manera de decir, perdonar, que el problema no solo es conmigo, que es un problema que afecta a toda la comunidad, ¿no? Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solamente, sino hasta cierto punto, que es lo que viene a decir, a todos vosotros. Porque a veces hay conflictos que escalan y son evidentes. Y entonces ya trascienden el ámbito del tú y yo. Llegan a la comunidad, ¿no? Y eso trae tristeza a la comunidad. Y muchas veces la comunidad se cierra o sufre por esos conflictos, ¿verdad? Entonces, si alguno ha causado tristeza, y Pablo es interesante porque el primer acusado, el primer ofendido, el primer atacado había sido él, ¿no? Pero dice, si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí. No penséis que esto es solo algo mío. Esto es algo que alcanza a más, ¿no? Y parece como que quiere reforzarse, decir, pues todos contra él, ¿no? Pero vamos a ver que no es así. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Y ahora démonos cuenta de algo muy importante en lo que es la corrección o la disciplina en la iglesia, ¿no? Hoy hablamos de disciplina y de corrección. Dice así. ¿Cómo dice? El versículo 6. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. ¿Cuál es la frase primera? Las primeras palabras. ¿Qué quiere decir? Suficiente, ¿no? ¿Qué da a entender este es suficiente? Aquí vamos a ver tres aspectos. Primero, el es suficiente, cuando a ti te dan una nota y te dicen que es suficiente, ¿qué quiere decir? Que has aprobado, ¿no? Que ya está bien, que ya basta, ¿no? Hay un límite. Esto es lo primero que hemos de entender. La disciplina, la corrección en la iglesia tiene un límite. No es ilimitado y para siempre. Y no eso es lo que pretende la disciplina en la iglesia. Lo que pretende la disciplina en la iglesia es un cambio, es un arrepentimiento, pero no mantener para siempre a la persona si hay un cambio, ¿verdad? Entonces, lo primero es suficiente. No es que Pablo no sabía aplicar disciplina. ¿Os acordáis en la primera epístola de Corintios, cuando habla de la persona que estaba fornicando con la mujer de su marido, de su padre, o su madrastra, se había llevado a su madrastra con él,
¿Qué le dice Pablo? Pablo es duro. Y le dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, es una disciplina fuerte, ¿no? Como diciendo, que se vaya, si él persiste en esto, que se vaya con Satanás, ¿no? Y que Dios ya juzgará. Ahora, vamos a ponernos que esta iglesia en ese momento puso esa disciplina a este hombre. Y que este hombre reconoce que lo hizo mal. Y deja a esta mujer que vuelva con su padre, reconoce su pecado y confiesa su pecado arrepentido. ¿Se le tiene que integrar en la iglesia otra vez o no? ¿Vale? Como no es un caso propio, es fácil, ¿verdad? Y si fuera alguno de nosotros, que resulta que alguien se ha llevado a tu mujer. Pensémoslo, esperemos que no pase. Pero cuidado, cuidado. De cualquier manera, la disciplina tiene un límite. Por eso dice Pablo, es suficiente. Es decir, la disciplina tiene un límite temporal y tiene un límite en intensidad. Porque no busca destruir al hermano que ha pecado, yo diría al hermano pecante, como dice, el que está pecando, sino busca el que el hermano se arrepienta, no lo olvidemos, porque sin arrepentimiento no hay cambio, se arrepienta y entonces se pueda cambiar esa orden, esa disciplina, ¿verdad? Ahora, por lo tanto, ¿tiene que haber un límite en la disciplina? También el padre podría, seguramente el padre ya, claro, seguramente el padre ya ha dejado a la mujer, ¿no? Bueno, sería un caso pastoral muy difícil, porque ¿qué hace? Vuelve con el padre, se queda sola, él se queda solo, es complejo. Pero en este caso que nos atañe, es suficiente, indica que la disciplina tiene un límite. Después dice, es que este castigo, por tanto puede haber castigo, en otras versiones dice reprensión, ante un pecado, máxime si es público, tiene que haber reprensión y tiene que haber corrección, pero algo que muchas veces actualmente hacemos. Bueno, pues yo mismo no haré esto. O yo de momento me retiro. ¿Quién se pone la disciplina? Uno mismo, ¿no? Me lo pongo yo. Antes de que me digan nada, pues yo no tomaré de la cena, ¿no? O yo no haré no sé qué, ¿no? Pero ¿qué dice el texto bíblico? Dice, para tal persona este castigo que le fue impuesto. Es decir, la disciplina no es autodisciplina. Cuando la iglesia tiene que corregir, lo tiene que hacer la iglesia o los responsables de la iglesia. Pero no es que yo mismo me pongo mi castigo y yo mismo me recupero de mi castigo. ¿Nos damos cuenta? No es lo que dice la Biblia. Yo he pecado, he ofendido al Señor, he cometido algún pecado, ha tenido una relevancia y es la iglesia la responsable de administrar la disciplina. No soy yo el que me la pongo yo. Eso ocurre muchas veces. No, yo es que no participo porque yo no sé qué, ¿no? Cuando me encuentre bien yo ya participaré, yo. Entonces soy yo el que entro y salgo cuando yo quiero. Pero no eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Pablo reconoce que es suficiente, hay un límite, que puede haber una corrección o un castigo que ha de ser puesto por otros, no por uno mismo. Y aquí Pablo también nos da una cosa que a la mayoría no nos gustaría, pero Pablo es muy sincero. Le fue impuesto por
La mayoría. ¿Qué es lo que buscamos en la iglesia o qué deberíamos buscar en la iglesia a la hora de tomar las decisiones? ¿Un consenso de cuántos? De la unanimidad, ¿no? Unanimidad. ¿Qué quiere decir unanimidad, Marcos? Todos. Todos y cada uno, ¿verdad? Pero aquí Pablo hace notar que el castigo, la reprensión que le fue impuesto a esta persona, fue suficiente y fue impuesta ¿por quién? ¿Por qué? Por la mayoría y no por la unanimidad. ¿Por qué? Porque en la práctica real de la Iglesia no siempre vamos a tener unanimidad. Porque están los que disculparían todo, están los que lo condenan todo, y en esos extremos a veces nos movemos. Ay, no pasa nada, hombre, tampoco hay que decir nada. Ah, no le pasó ni una, ¿eh? Entonces, en esos extremos nos movemos y es difícil aplicar la disciplina, ¿no? Hay quien no pasaría nada y eso no está bien. Hay quien pondría un castigo y no lo quitarían la vida, ya se muera. Y eso no está bien. Marcos. La palabra lo que habla de la disciplina es que la disciplina ha de buscar el cambio de la persona. Y una vez se produce el cambio, se ha de restaurar a la persona. Y que cuando se aplique disciplina, se ha de aplicar teniendo en cuenta que tú mismo podrías también caer. Por lo tanto, tu forma de tratar a la persona que hay que disciplinar ha de ser una forma cuidadosa, cariñosa, una forma, digamos, que no seque, no sé si la expresión sería esa, que no seque sin capacidad de retorno a la persona. Va a haber dolor, va a haber contrición, va a haber tristeza, pero de una manera lógica, porque hay un pecado que hay que corregir, pero que dé opción a que una vez hay arrepentimiento, la persona pueda reunirse nuevamente y pueda reconciliarse y ser recibida por los demás. Esa es la manera. Ahora, en la práctica es difícil que en un colectivo todos pensemos respecto a una situación exactamente igual. Lo ideal sería eso, que el Espíritu Santo nos moviera todos igual. Pero muchas veces en la práctica no ocurre así y tenemos que escuchar a las personas más maduras y en última instancia también pues a una gran mayoría, ¿no? Y si no, seguir orando para que el Señor muestre, ¿vale? Pero en este caso hay un límite, hay un castigo que impone la Iglesia y que busca el máximo consenso, aunque a veces no siempre van a estar todos en la misma, ¿eh? Ahora, así que por el contrario, es decir, ya ha habido una disciplina suficiente, ha habido una corrección del hermano, la mayoría le impuso un castigo. Muy bien, parece que ya ha habido una reacción del hermano. Entonces, la ha habido, pues vosotros deberíais ahora perdonar y consolar. Porque una posible tendencia es, disciplinamos al hermano y que se quede ahí. Bueno, quizá un poquito más diría alguno. ¿No? Porque lo que queremos es casi es que huele mal, ¿no? Que se vaya. Después de lo que ha hecho, mejor que se vaya. No dice eso la Escritura. Dice, deberíais, si ha habido un arrepentimiento, deberíais perdonarlo y consolarlo. Porque el castigo, la reprensión de la Iglesia, ¿qué trae? Trae dolor, ¿verdad? Trae dolor. Entonces hay que perdonar y consolar. Es como que has tenido una herida, ahora hay que sanarla y cuidar que se recupere, que se restaure completamente, ¿no? Esa es una tarea importante de la Iglesia que es difícil hacer. No sea que en alguna manera esta persona se ha abrumado por tanta tristeza. Porque cuando hay pecado y hay reprensión y hay castigo, hay tristeza cuando hay arrepentimiento, ¿no?
Claro. No dejarlo en la tristeza, que bueno, esta es tu disciplina, ve y Claro. después veremos cuándo te tomamos en cuenta otra vez, sino que estar allí para ayudarlo en ese proceso. Correcto. Y no es fácil. Mientras no haya arrepentimiento es muy difícil, y cuando lo hay que ir acercándose y no es fácil muchas veces, ¿no? Eso es algo que tenemos que aprender, lo digo en primera persona. Por el contrario, debierais perdonarlo y consolarlo, no sea que de alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Por lo cual os ruego que reafirméis vuestro amor hacia él. ¿Cómo manifestamos el amor hacia una persona que ha sido puesta en disciplina y que se ha arrepentido? Perdonando y consolando. Ay, Elsa, cuánto te amo. ¿Verdad? A veces, oh, si yo os amo un montón, pues no sé por qué dice que no le amamos. Pero ahí está, separado, no cuenta para nada en las quinielas, ¿no? No, eso es lo que Pablo dice, eso no debe ser así. Y daos cuenta, perdonar y consolar. ¿Os acordáis del primer capítulo? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación, para que nosotros podamos consolaros en todas las tribulaciones, ¿no? En este caso también, ¿vale? Debemos de no juzgarlos y no ayudarlos. Si lo vemos que está en ese pecado, ayudarlo a que él salga de eso, a que él pida perdón y se retrase de ese pecado que está haciendo. Exactamente. Aconsejándolo con amor, no regañando ni nada, sino haciéndole las cosas, pero con mucho amor. A veces el regañar es necesario, el exhortar es necesario, el corregir, el disciplinar, a veces con dureza, como hizo el apóstol Pablo con este hombre que tenía a la mujer de su padre, ¿no? Pero el objetivo es poder ayudar al hermano a que cambie para después recuperarlo. Esa es la idea. No es saber si lo mato, si acabo con él, si desaparece de nuestras vidas, ¿no? Esa no es la idea. Claro que puede haber algún hermano que no se arrepienta, que no cambie de conducta, que persista y que tenga que salir. Pero la idea de la disciplina no es esa. Es tratar de atraerlo nuevamente a la comunión con los hermanos y con el Señor y con los hermanos. Pues para este fin también os escribí, hay una tercera idea que tiene, es poner a prueba a la Iglesia y ver si sois obedientes en todo. Ver que seáis obedientes en todo. Pablo quería volver a tener una buena comunión con los hermanos. Y entonces dice, no solamente estoy buscando que este hermano que me ha ofendido cambie de actitud, sino también vosotros os deis cuenta que tenéis que cambiar de actitud hacia mí también, ¿no? A ver si es verdad y hacéis caso a lo que os he dicho. Y fijaos bien, pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono. Podría parecer esta frase que diga, bueno, si vosotros le perdonáis a él, yo lo perdono. Pero dice, porque en verdad lo que he perdonado, ¿qué quiere decir? Que ya lo había perdonado. Lo que he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Yo no tengo problema. He invocado a Dios por testigo, que no he ido a vosotros por ser indulgente. Y ahora pongo a Cristo por testigo también, en presencia de Cristo, que yo ya le perdoné a este hermano. No solo le perdoné a él por mí, por la ofensa que me dio a mí, sino también para que haya armonía entre vosotros, también por vosotros. De manera que vosotros perdonadle también. Perdonadle también. Y dice algo muy interesante. Y da un motivo para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros, pues no ignoramos sus ardides. Ahora vamos a hacerlo al revés, estos dos últimos versículos. Vamos a tratar de afrontar desde aquí hacia atrás. Los ardides, las maquinaciones, los ardides o las maquinaciones de Satanás, ¿en qué consisten?
En aprovecharse, en crear duda, en crear conflicto, en rivalidades, en traer a nosotros mentiras, en separar las líneas, separar la iglesia, en frenar el avance del Evangelio. Dice Zacarías 3.1, mirad el título que le da. Satanás estaba a su mano derecha, está hablando de la presencia de Dios, para acusarle. Satanás es el acusador, de manera que Satanás pone en nosotros esa habilidad de, ay, mira Rachel, mira lo que está haciendo, mira, pues mira Carmen que, y así empezamos unos a otros a acusarnos, ¿no? Eso viene de Satanás, ¿vale? También Satanás tiene otra estrategia, y es que la denunció el Señor Jesús. Él ha sido homicida desde el principio, él busca la muerte, busca la destrucción. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. De cierto no moriréis, sabe Dios que no moriréis. ¿Eh? Sabía que morirían. Sabe Dios que no moriréis. Dios os miente. Eso es lo que hace Satanás. No hay verdad en él. Cuando habla, mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué trata de Satanás? ¿Cuál es el ardid de Satanás? Poner mentiras en nosotros. Poner mentiras en nosotros. Y afirmarnos en nuestra mentira. Cuidado. ¿Qué más hace Satanás? Entre otras muchas cosas. Dice el propio Pablo. Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por lo tanto, Satanás premio al mejor disfraz. Satanás tiene el premio al mejor disfraz, porque se disfraza de ángel de luz, es decir, te trata de mostrar como bueno lo malo. Dice el profeta, ay, de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, ¿no? Y a veces estamos muy convencidos de las cosas que pensamos y son cosas que vienen de Satanás. Pero no enfrentamos la palabra de Dios con lo que pensamos que está bien o está mal. Y Satanás se disfraza como ángel de luz, nos trata de hacer pensar que mi pensamiento es correcto, que mi acción es buena, que lo que yo hago tiene sentido, cuando igual no lo es. Así que de alguna manera, fijar lo que hace Satanás, alguna manera de actuar. Mira cómo actúa Satanás. Disfraza el pecado, ¿vale? Como algo bueno. Mi intención es buena, si yo lo he hecho por bien, ¿no? Pero está mal. Pero yo lo he hecho por bien, no. Está mal. Pero Satanás trata de decir, no, lo que tú hiciste no estaba mal, estaba bien. No, está mal. Pero Satanás trabaja eso, ¿no? Porque es muy sibilino, muy astuto, es una serpiente. Disfraza el pecado como algo bueno para hacernos pecar. Ahora, si el Espíritu Santo nos redarguye de pecado a través de su palabra, a través de los hermanos, ¿qué hace? Si consigue que pequemos, defiende nuestro pecado, ¿no? O sea, tú pecas y no, pero si yo no tenía mala intención, no, al final tampoco es tan grave, no pasa nada. Oye, que yo no tengo derecho, que acaso, y tú más, ¿no? Eso es la estrategia de Satanás, ¿no? Defender nuestro pecado, justificarlo. No, que tú no haces cosas mal, pero no estamos hablando de lo que yo hago mal, sino de lo que tú en este momento estás haciendo mal. Pero Satanás actúa así, defiende nuestro pecado. Si al final nosotros nos arrepentimos, trata de que no haya restauración. Yo me he arrepentido con el Señor, pero ahí estoy, ¿no? Claro, porque fui tan malo y lo hice tan mal y no merezco y yo no tengo por qué estar ahí y ya no... Bueno, te trata de excluir, ¿no? Eso es algo que intenta hacer Satanás. Y si al final tú reconoces que el Señor te ha perdonado, te ha restaurado y tú quieres volver a la comunión del Señor y los hermanos, entonces trata de que sea la comunidad la que no te perdone. ¿Nos damos cuenta? Las ardides de Satanás. Qué terrible que es, ¿no? Pero eso ocurre. Actúa en distintos puntos, ¿no? del proceso. Ahora, frente a las ardides de Satanás, tenemos la actitud de Dios, ¿no? ¿Cómo obra Dios? Mirad, Colosenses 3:13. A vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos de los pecados. Todos, perdón.
¿Qué pecados perdona el Señor? Todos, ¿no? Todos. ¿Cuándo los perdona? Estando muertos en pecados, cuando aún no estábamos arrepentidos, Él vino para perdonar nuestros pecados, ¿vale? Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cómo afectó esto al propio Pablo? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, Pablo reconocía que Dios vino a solucionar su problema de pecado de la humanidad y él se considera el primero. Por lo tanto, cuando él tiene que administrar disciplina, no puede olvidar que el primero que ha sido perdonado, en el sentido del más grave, porque él perseguía a la iglesia conociendo a Dios, el más grave fue él y Dios le perdonó. Por lo tanto, cuando tú apliques disciplina, o la iglesia aplique disciplina, no puede olvidar que uno mismo es el primer pecador, ¿no? Tiene que administrar disciplina, pero no puede olvidar que él mismo ha sido perdonado por el Señor, ¿no? Primera de Juan 2:1, porque esto podría decir, bueno, esto es antes de que conozcamos al Señor, y cuando ya conoces al Señor puedes pecar. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Es decir, ¿puede pecar el creyente? Sí. ¿Debe? No. Os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, ¿cómo cambia la actitud de Satanás y la actitud de Dios frente al pecado? Uno busca defenderlo, disimularlo, y en el caso de que se reconozca, aislar a la persona, o que la comunidad aísle a la persona, y por otro lado Dios, que conoce nuestros pecados, viene a perdonarlos, viene a cambiarnos para reconciliarnos. No los tolera, los quiere limpiar, los quiere corregir. Ahora, ante la actitud de Dios, la respuesta del creyente, al que vosotros perdonáis, yo también, dijo Pablo, porque yo también lo he perdonado si algo he perdonado. Por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. El perdón se aplica en presencia del Señor, porque Él nos perdonó, nosotros podemos perdonar. Y Efesios 4:31 dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Así que Pablo es el primer ofendido. ¿Y quién es el primero en perdonar? Pablo. Es importante, ¿no? A veces, no, es que me ofendió más a mí que a los demás. Pues si te ofendió más a ti que a los demás, eres el primero llamado a perdonar, si hay un arrepentimiento. Pablo es el primero en perdonar. Y la iglesia a demostrar su amor. ¿Cómo? Perdonando y consolando. No es fácil. En toda iglesia va a ocurrir momentos de corrección, de castigo, de tristeza, de lágrimas, de aflicción, pero la iglesia ha de buscar el arrepentimiento y la restitución, perdonando y consolando. Aprendamos esto, que no es fácil. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Señor, queremos aprender a practicarla. Ayúdanos a saber mostrar afecto, cariño, amor los unos para los otros, saber corregir el pecado, pero saber restaurar al pecador. Pedimos tu guía en el nombre de Jesús. Amén.